Gloria maravillosa adoración, merecedor de alabanza. Póngase de pie. Señor, un momento más. Nosotros no estamos aquí. Levante sus manos.
somos. Y la paz sea con todos. Bendigo a mi hermano acá, a mi hermana Marlene, que vamos a tener que estar invitando al sobrino para que esté ya también. Y a Yusmari, que cumplió años y se comió la torta sola. Y bendigo sus vidas, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga grande y poderosamente, ricamente. Que ensanche el Señor sus bancares para la gloria de Él. Amén. ¿Sabe? Cuando usted le alaba a Dios, hay algo que se rompe. ¿Y sabe qué es lo que se rompe? La atmósfera que se ha creado a su alrededor. Que alrededor del creyente siempre hay una atmósfera no agradable a su vida. Y cuando le alabamos a Dios, cuando exaltamos a Dios, rompemos esa atmósfera oscura, esa atmósfera que quiere entrar pero no puede. Cuando usted le alaba a Dios, usted se desata de todo lo que quiere venir a su vida. Amén. De lo que quiera tocar su familia y de lo que quiera tocar todo su contorno. El que le adora a Dios es un hombre, una mujer bendecida por Dios, porque no ve la dificultad, sino ve la grandeza. Amén. Del que nos llamó. Porque el que nos llamó para que le exaltásemos. El que nos llamó para que le demos gloria, honra y grandeza a su presencia. Amén. Y cuando nos convertimos en unos adoradores de Él, somos victoriosos. Amén, somos victoriosos. Porque su palabra dice que solo un corazón lleno del amor de Dios levantará sus manos sin importarle quien tenga a su alrededor, y le da gloria, y le da honra, y le da alabanza, y le da grandeza, el que vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria! El profeta Isaías, y me gusta mucho, y así dijo Jesús: el Espíritu de Jehová, Señor, está sobre mí. Cuando el Espíritu de Dios está sobre usted, usted tiene que ser una persona agradecida. Y el agradecimiento viene acompañada de ¿qué? De una adoración que salga de nuestro interior. Porque la gente que no conoce de Dios alaba a sus dioses. Dioses que tienen que moverles para que le vean. El Dios que tenemos nosotros camina con nosotros, nos abre puertas, porque no necesita que lo cargue, sino Él va adelante, destruyendo cerrojos de hierro, destruyendo barreras, abriendo puertas para que cada uno pasemos por allí. Amén. Ese es el Dios nuestro. El Dios que da vida cuando no hay. El Dios que restaura lo que está deteriorado, lo que está dañado, lo que está perdido. Ese es el Dios nuestro. Amén. El Dios que no escatimó derramar su sangre por nosotros. No nos conocía, pero sabía quién éramos nosotros en sus manos. El hermano Job decía: mis oídos te oían, pero no te conocía. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que estamos pasando y quitamos la mirada, quitamos el conocimiento del que nos ha llamado. El que nos ha llamado es grande, es maravilloso, es hermoso, es poderoso.
es un Dios milagroso. Amén. Por eso debemos de amarle, de adorarle, de bendecirle cada momento de nuestras vidas. Porque dice que bienaventurado aquel que no les presta atención al impío, el que lo vitupera. Bienaventurado aquel que le alaba, sin importarle el que le esté mirando, diciéndole está loco. Pero el que se pone loco por el Señor es un victorioso. Amén. El que se pone loco por el Señor es un victorioso. Él dice que el mundo no le alaba porque no le conoce el mundo. Pero lo que Él escogió que le alaba es porque le conoce. Por eso es que cuando estamos en la casa de Dios debemos de animarnos a gritar. Decirle al Señor, tú eres mi Dios. Porque en nuestra casa no podemos decirlo. Porque si tenemos cercanos, nuestros familiares van a decir, ay, se volvió mi mamá, mi papá loco. Sí, a mí me dicen aquí. Entonces, cuando estamos en la casa del Señor, debemos de levantar nuestra voz para adorarle al Rey. Amén, hermano. El rey David habla en uno de sus salmos que es bueno estar en la casa de Dios cada momento. Cuando usted está en la casa de Dios, usted anda en la calle, usted está en los mejores lugares. Usted está en lugares especiales porque el Señor dice que el reino de los cielos ha descendido a la tierra. Y si usted le cree a Dios, si usted confía a Dios, usted no camina en la tierra porque usted camina en el reino de Dios y su justicia. Amén. Usted camina en el reino de Dios. Así que usted no es cualquier persona. Usted es una persona diferente. Una persona que Dios escogió para marcar la diferencia. Por eso, cada uno debemos de diferenciarnos en ser cristiano, ser religioso. El religioso no conoce a Dios, pero el creyente tiene que conocerle. Amén. Conocer a Dios no es hacerse arrogante. Conocerse a Dios es hacerse más humilde. Porque el conocimiento que Dios trae a nuestras vidas es para que nosotros seamos más humildes cada día de nuestra vida. Por eso, el Señor le decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que yo mandé a que te hicieran libre. Porque muchas personas oyen la palabra de Dios y la practican momentos o en momentos de necesidad. Pero cuando Dios le suple la necesidad, se olvida del suplidor de todas las necesidades. Mucha gente dice, yo soy cristiano, pero estoy apagado. ¿Y por qué se apaga la lámpara? Porque se nos olvida que Dios nos llamó para andar como un candelabro encendido, como una luz que no debe apagarse. Hermanos queridos, el Señor nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero creer que yo soy el que vence al mundo. Y si yo vencí al mundo y yo estoy en ustedes, pues vosotros vencerán el mundo también. Porque ¿qué es lo que busca el Señor? Convicción. Que cada persona que le busca, le crea, se convierta a un verdadero buscadora de Dios. Porque estaba hablando en estos días con mi hermano, le digo, ser cristiano no es fácil, pero amar a Dios es fácil. Y cuando se ama a Dios, Dios te quita toda perturbación. Dios te quita angustia,
tristeza se la lleva. Pero cuando el creyente busca a Dios y le sirve a Dios, pero siempre colocando la mirada a ver si el hombre le ve, para que el hombre le salte, el creyente está fuera del orden de Dios. Dios se alegra cuando nosotros le decimos: Señor, te doy gracias por lo que soy, porque yo sé que el propósito tuyo en mí se cumplirá. Yo sé que tú me perfeccionarás en todas las áreas de mis debilidades. Dios se agrada en eso. ¿Por qué? Porque usted está siendo sincero a Dios. Pero haremos otros creyentes que decimos: Dios me conoce y me va a perdonar. ¿Pero cuándo? Y si viene el rapto, ¿qué va a pasar? Dios busca hombres y mujeres que se arrepientan de su corazón, que se arrepientan de su alma y le digan al Señor: Señor, ayúdame a crecer, porque no he podido avanzar. Dios busca que cada uno busquemos de cambiar nuestras vidas, porque no es por salvar almas, es por salvar la nuestra. Amén. Es por salvar la nuestra, porque Dios derramó su sangre, fue por ti para que tú salvaras a otros, para que no nos distraigamos. Que alguien te levante el pie, no te preocupes, porque no te va a pisar duro, porque el Señor te va a hacer ver que el pie no está en tu garganta. El rey David, en el Salmo 27, ya final del capítulo, dice: Señor, mira los impíos, que no destruyan mi alma. Y es que nosotros muchas veces le prestamos la mirada a los acontecimientos, y el Señor esperando que Él quiere hacer su acontecimiento en nuestra vida. Por eso Él dice: pedid y se les dará, clamad y yo les oiré. Porque el que clama recibe, y el que pide también. ¿Sabe? Lo hermoso de Dios es que Él quiere habitar en nuestros corazones. Y si usted le escogió a Dios, búsquele a Dios a su corazón. Busque que Dios le hable a su corazón. No diga: yo oro y no te siento, yo oro y no te veo, porque Él le está viendo a usted. Amén. Él le está viendo. Y Él está esperando que usted, en su intimidad con Él, le permita a Él que Él pueda actuar, que Él pueda sanar la herida que está allí, que Él pueda hacerle una persona diferente. Porque sabes, hermanos queridos, las dificultades y las debilidades de nosotros los seres humanos, si no le permitimos a Dios que nos ayude, eso nos va a separar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de dificultades. Dios creó la dificultad para hacer hombres y mujeres valerosos en sus caminos. Porque cuando nosotros tenemos la dificultad es cuando clamamos más a Dios, y es cuando queremos enamorarnos más de Dios. Y si no, ahí está los salmos del rey David, que clamaba cuando la dificultad la tenía encima, pero igual clamaba cuando no tenía dificultad.
Y por eso el Señor es bueno. Amén. 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 Hoy quiero que usted se conecte, porque hoy quiero hablarle un poco sobre el Espíritu Santo. Hoy quiero hablarle sobre ese hombre que anda con nosotros y no se separa de nosotros. Sobre ese hombre que delegó Jesús, que es el que nos ayuda a caminar en los caminos de Dios. Por eso, el título de esta prédica es ¿cómo hacer para poder caminar en la presencia del Espíritu Santo? Porque muchos decimos el Espíritu Santo te indica, pero cuando lo puyan por una costilla o dicen algo de ello, se le sale el hombre viejo. Y yo estaba hablando con un hermano anoche y le estaba diciendo, cuando el Espíritu Santo mora en la persona no le pone color al asunto. Y nuestro pastor Eusebio estaba hablando el domingo de que si hablan de ti sin razón, alaba a Dios. Pero si habla sin razón, tienes que preocuparte. Porque algo Dios va a hacer. ¿Amén? Algo va a hacer Dios. El libro de Romanos 12, del versículo 4 al versículo 10, el apóstol Pablo es el único que habla sobre el Espíritu Santo, y Jesús en los evangelios. Pero el apóstol Pablo lo habla porque él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de querer tener un encuentro con el Espíritu Santo. Yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo hace como 19, 20 años. Y yo le digo a las personas que yo les aconsejo, le digo que el Espíritu Santo es el que nos cementa en la roca. Porque si usted conoce el amor del Espíritu Santo, conoce el amor de Dios. Amén. Porque el amor del Espíritu Santo es el que le hace reargullir el momento de su vida que está haciendo mal, que está caminando torcido. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 4 a 10. Amén. Capítulo 12. Versículo 4 al 10. Amén. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice el 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno,
el 10 y el último. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Amén. Amén. Hoy bendecimos a cada persona por esta red de YouTube y le damos gracias a cada uno que se conecta para ser edificado por esta palabra, por esta administración que hoy va a ser el Espíritu Santo. Ahora, amarse en amor fraternal, ¿cuándo lo ejercemos? El amor fraternal es cuando, lo que estaba hablando el pastor Eusebio en estos domingos atrás, que cuando tú oras por alguien es porque tú le amas, pero no porque el Señor te lleve, te despierte y te diga, ora por fulano. No, yo debo de tener un amor fraternal para orar por las personas. Porque el amor de Dios debe estar en mí. Y quien me lo introduce dentro de mí es la tercera persona. Es el Espíritu Santo. Ahora, que el Espíritu Santo, dicen muchos pastores evangelistas, está con cada creyente. Eso es falso. Porque el Espíritu Santo es santo y opera en los corazones de los santos. Por eso el Señor dice en su palabra que muchos serán dejados, muchos se apartarán de Dios, muchos se quedarán el día del rapto de Dios. Porque no es ser creyente, es tener una búsqueda, es querer ser diferente, es querer anhelar al Dios que nos ha restituido, restaurado, el Dios que nos ha llamado. Y su palabra dice que por causa de los justos su tiempo se acortará. El tiempo en la tierra, y usted ve que ahorita los días vuelan, las noches y los años igualmente. Ahora, ¿por qué hoy en día hay tantas personas arrogantes y son cristianos? Pero puede haber amor fraternal, ¿no? Porque el Señor se sentaba con los fariseos, jeduceos, eteos, con todos. Porque el Señor vino aquí a salvar las almas. Pero muchos desconocen el salvar las almas y nosotros debemos de tratar de salvar la nuestra y salvar los que nos toquen a nuestro alrededor. Pero ¿cómo yo voy a salvar las almas si no camino en una obediencia y en una santidad para Dios? ¿Cómo mi oración sube hasta el trono de la gracia de Dios? Dice que un anciano con un encensario de oro está esperando la oración de cada uno de los justos de Dios. Quiere decir que la oración de cada persona debe ser desde lo más profundo de su alma. Debe romper los hielos de cielo para que llegue a la presencia de Dios. Pastor, pero ¿cómo hago yo si siempre se me va una pata? Dígale a Dios que le recoja la pata y Él lo ayudará. Sí, porque hay muchas personas que yo no sé orar, pero oye usted por mí, no. El Señor dijo, cuando vayas a orar, ora así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, y por ahí Él te va a enseñar. Pero Él dice que Él no les da alimento a los perezosos ni a los vanagloriosos. Amén, hermano. Él vino por hombres y mujeres esforzados. Porque
Porque de qué vale que caminemos en los caminos de Dios y con nuestro corazón todo sucio. De nada. Porque estamos perdiendo el tiempo en el camino de Dios. Cuando nosotros caminamos en los caminos de Dios, debemos de entender que debemos de borrar el pasado, soltarlo. Amén, hermano. Soltar ese pasado, que si tú tienes el enemigo tuyo al lado y está en la casa de Dios, a la gloria a Dios, porque ha llegado al reino del cielo. Aleluya. Hoy en día el amor de Dios se ha olvidado, porque hoy en día lo que hablan es prosperidad monetaria, pero la prosperidad espiritual no la aman. El Señor dice en su palabra que nos bendecirá primeramente espiritual y luego físico y tercero económico. Porque cuando tú conoces a Dios en lo espiritual, tú no le vas a estar prestando atención a lo económico, porque le estás prestando atención al que te ha dado la economía. Aleluya. Muchos destruidos porque no saben a quién Dios les sirve. Es doloroso en estos tiempos ver a personas que se ponen a predicar la palabra del Señor y cuando las ovejas se encuentran en la calle se hallan desnudos. Porque usted, cuando no tiene el Espíritu Santo, usted está desnudo. ¿Eso no es? Cuando el Señor le preguntó a Adán y a Eva, ¿a dónde están? Eva y Adán le dijeron, estamos desnudos. ¿Quién les dijo? Porque la gracia de Dios se había apartado de ellos dos. El creyente, cuando Dios lo llama, le da la porción de su espíritu para que camine bajo una obediencia. Y la obediencia es que amar a Dios y amar a tu vecino, amar al que te vitupera. Porque si alguien te levanta la lengua contra ti, es porque tú tienes un área de tu vida que Dios quiere sanar. Usted se va al libro de Isaías 54, 17 y dice que la herencia de los hijos del Señor es que los enemigos, los impíos, caigan delante de usted. Pero muchas veces nosotros queremos derribar a nuestros enemigos con nuestras propias palabras y no dejamos que el justo haga la justicia. Dios es un Dios justo. Dios es el que hace la justicia y por eso Él nos ha llamado a nosotros. Hermanos queridos, para nosotros poder conocer al Señor, tenemos que dedicar momentos a oír la voz del Espíritu Santo. Y cuando usted oye la voz del Espíritu Santo es porque Él le está llamando para marcar la diferencia en su vida y usted no mire el pasado, sino que mire el presente. Cuando Jesús estaba en la cruz, fíjese que el mal no puede derrotar al bien. Jesús estaba en la cruz y estaba, ¿quién? Dos choros ahí. Pero había uno bueno y uno malo. Usted puede estar en el centro de la oscuridad, pero la oscuridad no debe de arroparle a usted, porque usted es luz. Amén. Usted es luz, usted lo sacó al Señor para que alumbrara las tinieblas. Pastor, ¿cuáles las tinieblas? Aquel que anda sin Cristo en su vida. Oh, aleluya. Muchas veces hoy en día muchos quieren convertir a las personas con el palabrerío, pero el corazón de ellos está apartado de Dios. Y Dios no busca que nadie se aparte de Él. Él dice que no dejando de hacer una cosa por hacer la otra, todas se pueden hacer igual.
El apóstol Pablo dice allí que no le puedo decir a la oreja, no te necesito. A los pies, ¿para qué vas a estar tú conmigo? No, los pies hacen falta, la oreja hace falta, la boca, todo hace falta en la vida del ser humano. Por eso Dios la puso. Y a nosotros nos hace falta la presencia del Espíritu. A María y a José, Jesús se le desaparece, dice la palabra, cuando tenía 9 años. Y andaban mal buscando a Jesús. Y cuando lo consiguen le dicen, ¿pero dónde estabas tú? Jesús le dice, me es necesario que yo esté en el negocio de mi Padre. Es una necesidad, hermanos queridos, que nosotros debemos de sentir cambiar nuestras vidas. Es una necesidad que Dios viene a nuestras vidas para hacerlo diferente. Amén. Para que el mundo de donde Dios nos sacó no entre en nuestras vidas nuevamente. Que el mundo, ese mundo de perdición, de perversidad, se quede aquí. ¿Y cómo lo hago? Cuando el Espíritu Santo le da tú el lugar. Cuando le permites que Él haga una alianza contigo. Cuando tú te levantas de madrugada, le dices, Espíritu Santo, acompáñame a orar. Porque necesito que tú me ayudes a orar. Necesito tu presencia, necesito ver mi vida revivida por ti. Porque fue el que dijo el Señor, yo me voy, pero queda el Consolador. ¿Y cómo nos consuela Él en todo? En el dolor, en la herida, en la dificultad, en todas las cosas. Muchas personas, hombres y mujeres, vienen a la casa de Dios y no se dan de cuenta que Dios los ha traído a la casa, o sino que se ponen a ver la mujer que es más hermosa o el hombre que es más hermoso. Y no ven que Dios fue el que los trajo. Si Dios te lleva a un lugar, hermanos queridos, y te encuentras en un lugar donde tú no te imaginabas entrar, creo que la presencia del Espíritu te ha llevado allí. Amén. Porque Él es el que te remonta en lugares altos. Pero nosotros debemos de cambiar nuestra manera cada día de vivir para Dios. El Señor dice que la paz no se aparta de Él. Y el afán que es en este tiempo, se devaluó el bolívar, se devaluó el dólar y todo está caro. Y en vez de decir, Señor, ayúdame, ay mamá, se nos olvida. ¿Por qué? Porque hay una angustia que está metida dentro de nuestra alma, dentro de nuestros genes. Y por eso es que el pastor Eusebio hace énfasis cuando está haciendo cuando estamos haciendo la liberación de la renuncia, de lo que ha entrado en nuestros genes, en nuestra sangre. Nosotros mismos tenemos que sacarlo de nosotros. Porque si nosotros no lo sacamos, el Señor no lo va a sacar. El Señor quiere que nosotros mismos lo declaremos. Yo cada vez que estoy en el espejo, en el baño, me agarro mi cabeza, reprendo el espíritu que dice, fuera de mí. ¡Hago este demonio de generaciones! ¡Claro! Porque mi descendencia son cargos todos. Yo no quiero ese demonio en mi vida. Vamos al libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3 a 10.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 3 al 10. Gloria a Dios. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El 10 y el último dice, y al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Amén. ¿Está viendo? Es lo que hace la presencia del Espíritu. Y es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Todo lo que usted le pida, el Espíritu se lo da Dios, porque es el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo yo lo recibo? Cuando yo no me vanagloreo. El pastor siempre cuenta un testimonio de un varón que estaba aquí en Liberación y andaba con él y tenía toda su mano quemada, toda fea, porque se había quemado. Y siempre le decía a él cuando las personas recibían un milagro, pastor, y al ver esta mano tan fea y tan poderosa que es. Y a los pocos tiempos andaba en el mundo sin Dios. ¿Por qué? Muchas veces nos vanagloriamos porque no conocemos. Y al no conocer quién es la tercera persona, nos lleva a ¿qué? Apartarnos. Porque mire, hermanos queridos, todo lo que ha salido de cada uno de nosotros es al que anda, que no duerme ni de día ni de noche, no tiene reposo. ¿Y por qué no tiene reposo? Porque va buscando cómo entrar a su casa de donde el Espíritu de Dios lo sacó. Y por eso es que cada persona tiene que ser manso. Por eso es que el Señor nos llama oveja. Porque las cabras no le prestan atención a nada, vuelan por sobre quien sea. Muchas veces las personas están pasando por dificultades y hay otro que le dice, oye hermano, tremendo pecado le caíste. Pero no es que para tú ser cambiado tienes que pasarte por la trilla de Dios. Porque cuando Dios te aprieta el lugar donde tú te glorías y no glorías a Dios, Dios te aprieta allí la abrazadera. ¿Para qué te aprieta la abrazadera? Para que seas a uno con Dios. Hermanos queridos, Dios no vino a perder su sangre en vanamente. El que Dios le puso la mirada, Dios lo va a cambiar, quiera uno o lo queramos. Y mejor es que Dios nos cambie por su amor, que nos cambie con esa prueba. Fue lo que pasó con mi hermano Job.
Cuando los hijos hacían algo, un holocausto a Jehová. Tú no puedes tapar las cosas que hacen tus hijos porque ya Dios las escogió. Que pasen su trilla para que conozcan al Señor. Nosotros tenemos que saber y entender que Dios nos escogió para cosas grandes, pero debemos enderezar nuestra vida por medio de su Santo Espíritu. En el libro de Mateo el Señor dice que si un ojo te hace caer, sácatelo. Pero no es que te saques el ojo, no es que te quites la mano, Lo que te molesta. no es que te tronques tus miembros, no, es que te veas dentro de ti. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde dejé yo a Dios? Porque le servimos a Dios muchas veces y decimos y nos preguntan dónde le sirve a Dios. No, yo trabajo en la iglesia y le sirvo a Dios allí. Pero el servicio para el Señor lo estoy haciendo yo bien. Hoy en día se ha corrido la hora de pastores. Y muchos les gusta que le llamen pastores. Pero habrá amor de pastor en cada persona que le nombran pastor. El Señor dice que el pastor es manso, es honesto, es humilde, es edificador, es consejero. Pero no nada más los pastores, también sus ovejas. Porque los pastores también hay veces que necesitan un consejo de una oveja. Porque el pastor no se la sabe toda. El pastor es humano. Y hay que restaurar el altar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo restauro, pastor, cuando yo voto lo que yo reconozco que me hace daño? Lo que yo suelto, lo que me aparta de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé? Porque cuando tú estás orando bajo la presencia del Espíritu Santo, tú te levantas alegre, andas contento. Pero cuando hay una cara de limón, hay una tristeza, una angustia, un dolor, debemos de soltarlo. Debemos de buscar un nuevo horizonte espiritual en nuestras vidas. Hermanos queridos, el Señor no viene por aquellos que se van a gloriar, ni que aquellos que dicen el Señor sabe mis debilidades. No, el Señor viene por aquellos que saben y reconocen que tienen que enderezarse. Y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque ando en pecado. Y no he podido librar mi alma del pecado donde ando. Y el Señor vendrá. Conforme nos ha sacado del mundo, nos sacará de cualquier lugar donde hemos andado, de la locura. Porque sabe que ahorita entran los espíritus de locura en las personas y los pone de acuerdo para hacer lo que les dé la gana con él. Y cuando está metido en el pozo, se le abre la mente. Dios mío, ¿qué hice? Pero dice el Espíritu, dice la palabra que el Espíritu Santo gime por cada uno. Y cuando Él gime es para enseñarnos, para darnos conocimiento, sabiduría, para darnos entendimiento, revelación. En estos días me conseguí en la esquina de Miguel Hacho a un hermano y me dice, pastor, a ti te usa el Señor, profetízame ahorita. Le digo, mira muchacho, tú puedes ser medio loco. Vas a agarrar las cosas del Señor aquí. Yo no soy ese tipo de persona. Porque la palabra del Señor hay que caminarla con sinceridad y con seriedad.
Usted no puede declararle a nadie que el Señor lo va a bendecir, que el Señor le va a dar una casa, un carro, le va a dar dinero y la persona va a seguir igual. No. La palabra del Señor es transparente. Dios sí bendice a sus hijos. Pero primero nosotros tenemos que ser cambiados en lo espiritual. Y a medida que somos cambiados en lo espiritual, vamos a ir añadiendo a nuestras vidas lo que nos hace falta, como dice el apóstol Pablo, en nuestras riquezas sin gloria. Nosotros estamos llamados a caminar en bendiciones de Dios. Pero nunca la bendición debe de apartarnos de Dios. Porque cuando usted conoce el Dios que le liberó su alma, no es el hombre. Porque nosotros predicamos la palabra y así debe ser todo predicador. Predicamos la palabra, ministramos liberación, pero no lo hacemos nosotros. Lo hace la tercera persona que Él está aquí, caminando por aquí, que es el Espíritu Santo. Amén. 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 Él es el que hace todas las cosas. Entonces yo debo de buscar que el que hace todas las cosas en la tierra haga en mí la diferencia, haga en mí el cambio, la transformación. ¿Y cómo, pastor, voy cambiando? Cuando yo comienzo a comer su palabra, cuando yo comienzo a apartarme ayuno, cuando yo comienzo a ejercitar mi boca en oración, en adoración a Dios, cuando yo comienzo a vivir una integridad con Dios. Ayer, el sábado, sí, no, el lunes, ayer fue martes. ¿Sabes que tenemos un grupo? En el edificio hay un santero que me mandó un mensaje en el grupo. Pero mire, yo le digo al Señor, Señor, perdóname, porque no lo sabía. La vocera del grupo es otra bruja. Pero ella quiere que yo ande con ella a hacer las cosas de las actividades que hace. Y yo siempre le digo, Señor, tócale el corazón a esa mujer. Entonces el hombre anoche me consigue, me dice, ven acá, vecino, usted me borró el mensaje que yo puse en el grupo. Le digo, yo no tengo acceso a su grupo, al grupo del edificio. No, en el grupo aparece que usted y la vocera son administradoras del grupo. Le digo, vecino, te pido perdón, porque yo lo borré y lo borré completo, pero yo no estoy sabiendo que yo también soy el administrador del grupo. Y después que vengo subiendo, porque venía para acá, le digo, Señor, perdóname porque lo borré con ira. Dígale la verdad, dígale. Sí, yo le dije al Señor, lo borré con ira, porque en el estado de aquí una carabela, una cosa fea, y yo le dije, Señor, yo no quiero en mi teléfono demonio. Entonces le digo, mire, yo borré ese mensaje para mí, porque yo borro los mensajes para mí. No, pero usted lo borró completo. Le digo, perdóname. Y cuando él me dice así, se me quiso engrinchar algo dentro de mí. Entonces, él me agarra la mano y me dice, vecino, usted sabe que yo soy sincero. Le digo, más sincero soy yo. Yo soy un hombre honesto en el edificio. No, sí, yo conozco. Bueno, lo borré sin culpa, perdóneme, listo, chao. Ese quedó contento. Pero le hubiera dicho la verdad. Pero si viene y yo lo refuto y me pongo con él, ¿qué le ha pasado? ¿No me ha acontecido algo bueno? Esta mañana me vio y me dio la mano. Permiso. Vecino, si le molesté, discúlpeme, le digo, no, hombre, usted no me ha molestado, ni yo tampoco. Permiso. Pero nosotros debemos de ser transparentes. Y la transparencia comienza desde dónde? Desde que usted tenga alguna anormalidad
humanidad en su vida, decirle al Espíritu Santo, ayúdame a que esta diferencia que hay dentro de mí sea cambiada. Porque no quiero seguir así. Si a usted le falta fe para creer las cosas de Dios, ponerse la mano en la cabeza y decirle al Señor, dame fe, porque quiero creer que verdaderamente tú estás conmigo, que no estoy solo ni sola. Hay una mujer que dice, al pastor no sé, ¿le han dicho? Porque el pastor le dice, mira, ¿cuándo te vas a casar? No, yo no le sé que tu marido, porque el Señor es mi esposo. Pero anda con los ojos como una linterna. Eso no es sinceridad. Porque el apóstol Pablo dice que el que se está quemando casa, si siente casarse, busca un novio y se casa. Porque no hay mujeres feas ni hombres feos en el Señor. El Señor es el que morsea el rostro de cada persona. Amén. Amén. Dios busca que nosotros seamos sinceros para poder caminar en los caminos del Señor. Y la sinceridad va conociendo el Espíritu Santo. Cuando usted ve que hay personas que hablan demasiado y no le dejan hablar, apártese de esa persona. Porque usted no va a ser edificado. Porque la palabra no es para contender, la palabra es para edificarse. Hay muchas personas que Dios los saca de la brujería y están en los caminos de Dios y apenas oyen diciendo algo, dicen, yo sé cómo sacar ese demonio porque yo lo sacaré. ¿Qué es eso? No hay un nacimiento nuevo. Sigue siendo brujo. Y Apocalipsis 21 dice que no entrará el reino de los cielos ni borracho, ni hechicero, ni santero, ni palero, ni ladrón, ni nada si no se arrepiente. Amén. Nosotros no podemos estar en los caminos de Dios confundidos. La palabra del Señor es un manual espiritual para el que lo pone, el que lo practica, lo pone por obra. Apocalipsis 3:10 dice que Él nos salvará, nos librará de la hora de la prueba, hermano. Y debemos de estar confiados que Dios nos libra de lo malo. La muerte no tiene poder en nosotros, a menos que nosotros se le entreguemos. Porque el Señor que le dijo, muerte, ¿dónde está que tu aguijón? El Señor retó a la muerte. Satanás no puede tocarlo a usted, porque usted tiene la autoridad de Dios en su vida. Amén. Amén. El Señor dice que Él se despojó de toda autoridad y de toda grandeza para entregársela a ¿quién? A sus santos. Entonces yo debo de sentirme un santo de Dios, una santa de Dios, y lo que no me edifica, bótalo. No vaya a ser como la propaganda que salió en la televisión. No estén bien. El colchón, sí. Y la gente entendía mal. Entonces, ¿qué es lo que el creyente tiene que buscar? Conocer al Espíritu Santo. Hay muchas personas que montan o quieren montar fundamento sobre fundamento. El que hace milagros, llega el que quiere hacer los milagros igual, pero busca el Espíritu que hace los milagros. Porque los hombres somos humanos, pero Dios usa a todo aquel que se deja usar por Él. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice, no son todos profetas, no son todos maestros. No, es que todos no tienen la misma jerarquía para tener el mismo conocimiento. Muchos les gusta profetizar, pero es que si el don profético no se revela cómo profetiza la palabra de Dios para alguien. Aleluya. Gloria a Dios. Y se llena la boca, yo soy profeta. Pero la profecía dura hasta 3 y 4 años, sí.
llegarle a la persona. Hermanos queridos, como nosotros en estos tiempos, muchos andan sin conocer la voluntad de Dios, porque no hay una enseñanza. Y muchos no buscan enseñarse a conocer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no camina con arrogantes porque Él no es arrogante. Amén. El Espíritu Santo no camina con aquellas personas chismosos, con aquellos cuestionadores. Mire, hoy en día lo que se ha convertido casi todo el cristianismo es en un solo dale que dale, en un solo chismoseo. ¿Y dónde está la presencia del Señor? Si usted enseña la palabra, que usted es un maestro, porque Dios le ha enseñado, le ha revelado la palabra, enseñe la palabra con de nuevo, para que la gente aprenda. Si usted tiene el don de sanidad, haga milagros y enseñe a hacer los milagros, porque Jesús no se quedaba con nada. Todo lo que Jesús sabía lo enseñaba. Pero andaba con 12 y cuando él iba a hacer las obras grandes, siempre llamaba 2. ¿Y por qué eso? Porque a esos 2 eran los que iban a retener lo que veían. Pero de Jesús y del mar. Y le dice, Señor, ¿puedo ir? Le dice Jesús, vente. Pero ¿qué pasó cuando? Porque quitó la mirada. Pero fue valiente porque caminó sobre las aguas. Muchas veces, hermanos queridos, se apartan de Dios porque alguien le hace mal, pero no ven que Jesús es el que le ha buscado y es el que quiere edificar sus vidas. Amén. Familias separadas en la casa del Señor, porque no hay una orientación, no hay una enseñanzas, porque muchos de los que predicamos la palabra se nos olvida que el que dice que anda como león rugiente, que no es león, anda atacando a la familia para destruirla, a los hijos para rebelarse con los padres y rebelarse con su origen. Porque hoy en día la hembra se revela con su origen y el varón también, y tienen los padres que someterse a ellos. Yo hace como 30 años, 25 años, no estaba en el Señor. Pero el hijo menor mío me dice, si yo me pongo un arete, y yo no estaba en el Señor, le digo, si usted se pone un arete, el día lunes usted va al colegio con una oreja quitada, porque les mocho todo el lugar donde tiene el arete, porque usted no es esclavo. Usted lleva un nombre de varón y no de esclavo. Hoy en día los padres no edifican a los hijos para tener una familia sana. Y estoy hablando a los padres cristianos, a los que me ven por YouTube. Dios viene por una generación cambiada. Hombre, hombre, mujer, mujer. Porque la palabra del Señor dice que no puede nacer un varón siendo mujer. Imagínense, un hombre que se casa y después le aparece que es otro hombre, pega la carrera, se arranca a correr.
caminos del Señor. Y por eso el Señor dice que la iglesia primitiva era una iglesia llena de amor. Porque había consejeros. Y eso tenemos nosotros que levantarnos a ser buenos consejeros. Que la palabra de Dios fluya en la familia, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adúlteros y en aquellos idólatras. Porque ¿sabe qué, hermanos queridos? Se está llenando cada día los lugares de orar al Señor de paganismo. ¿Y por qué es eso? Porque se desconoce el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es que usted aborrezca a su hermano, no, es que usted le hable a su hermano lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que debemos de ser a uno con Dios. Por eso dice que el que exhorte con mansedumbre. Y yo le estoy hablando con mansedumbre, no lo estoy gritando. El que aconseje con sinceridad las cosas de Dios. Porque si no, cada uno le debe cuenta a Dios. Cuando el Señor pase lista, en aquel día que todos nos presentaremos delante de Él, y todos nuestros hechos van a estar escritos en un libro. Porque el libro de la vida es uno, mas el libro de las obras es otro. Todos le vamos a entregar cuenta al Señor porque va a abrir el libro. Amén. ¿Y qué pasa con aquellos burladores de la palabra? Y burladores es que usted no conozca del Espíritu de Dios porque usted no ha sido enseñado del que le enseñe la palabra del Señor. Dios demanda de cada enseñador que enseñe con denuedo. Si a usted le gusta predicar en las plazas, predique al Dios que salva, predique al Dios que sana, predique al Dios que bendice, predique al Dios que libera, predique al Dios que prospera. En lo espiritual o físico. Hay un hombre que en la iglesia, no le voy a decir el nombre, pero le voy a dar que ese se ha dedicado a estar quitando el prestar y a esconderse de las gentes, a los hermanos. Entonces yo le estaba diciendo al pastor Rosario, mire, eso no lo vamos a tener que agarrar y meterlo en el cuartico de liberación y darle una pila. Sí, para sacar ese demonio. Entonces el pastor me dice, no, es que ese no tiene demonio, chico. Le digo, ese es un demonio que tiene. No, chico, eso no es demonio. Eso es el espíritu de él que él trae en su vida y así opera él en la casa de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Eso es patético. Que usted le predique a un alma y el alma sea salva. Y de repente el alma suya esté fuera del contexto de la salvación. Eso es patético. Porque el Señor dice que el que presta no vea a quien le presta. Pero el que quita prestado pague. Porque si no es esclavo. Y a toda persona, y por ahí es donde el diablo agarra al creyente, muchos. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos. Hay creyentes que lo que están viendo es quien tiene la cartera multada para quitarle prestado. Y cuando lo ve se desliza como un pez en el agua para que no le vea. Pero no lo ve el que le debe, el que le ha prestado
el Dios de este mundo. Hermanos queridos, nosotros no hemos nacido para estar atados al mundo ni a la tierra. Nosotros hemos sido llamados para vivir en los reinos de Dios en la tierra. Amén. Tenemos ayudador para cambiar nuestras vidas y se llama el Espíritu Santo. Y ese ayudador debemos de buscarlo. Debemos de darle lugar para que nos haga diferente, para que nos enseñe cómo amar. Amar con un amor sincero, porque el amor de Dios es un amor ágape, un amor que no tiene sus lucros. Hoy en día el creyente ama al que tiene real, o si ama es porque le va a recibir. Pero nosotros debemos de ser sinceros, debemos de amar a las personas. Sí, nos tratan bien. También. Sin hay gente que rechaza. verle el tipo de persona quien sea. Déjeme hablar, porque estoy predicando soy yo. Porque nosotros hemos sido llamados para vivir como hermanos y no ver la diferencia del otro hermano, sino ver el Dios que nos llamó, que da el mismo espíritu a cada uno igual. Sabiduría, entendimiento, revelación de la palabra y conocimiento. El hermano, este hermano que poco se mata, que está en Italia, dice, él canta una canción que dice: amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Marino. Amémonos de corazón. Suéltasela de nuevo. No de labios ni de oído. Cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Nosotros tenemos que prepararnos. Yo oro por ustedes y ustedes tienen que orar por mí, por mi familia cada día. Amén. Amén, hermano. Amén. En el amor de quién? Del Señor. Gloria. Debemos de amarnos para poderle servir al Señor. Extienda sus manos hacia adelante. Yo le dije al Espíritu Santo que no iba a ministrar liberación, que Él fuera que le uniera hoy. Pero usted debe de anhelar que Él le dé revelaciones, que Él le dé entendimiento de la palabra y que Él haga con usted lo que Él ha diseñado que usted iba a hacer. La primera liberación que hace el Señor es de cautivar nuestra vida, nuestra mente, nuestro simpático y parasimpático, el Espíritu de Dios. Comienza a unir las manos. Comienza a unir las manos, Espíritu Santo. Comienza a unirlas. Santa la sitirica maya se debe soba. Une a cada persona. Úngelas. 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 Une a cada persona sus manos. Derrama tu aceite, porque la palabra dice que es el aceite tipo tuyo, Espíritu Santo. Derrama tu aceite en cada mano. Derrámala. Espíritu de Dios, derrama el aceite.
Abra sus ojos, véase sus manos. ¿Está viendo sus manos? ¿Qué tienen sus manos? Aceite y escarcha. Póngasela sobre su cabeza. Yo le estaba hablando al Espíritu Santo esta madrugada. Él me dio 12 dones de lengua. Y que hoy Él la derrama en ustedes. Que hoy Él le llene a usted. Sopla Espíritu de Dios. Porque sus manos tienen autoridad. Oh. Sopla Espíritu. Fluye Espíritu Santo. Fluye. Fluye entregando los dones a cada uno de mis hermanos. Fluye Espíritu Santo. Fluye. El que esté aquí que tenga dolor de cabeza, mire, ahora en este momento está comenzando a desaparecer. ¡Ay, camazo, vaya aquí! Es por su presencia. Es por su presencia. Quiero que todos tengan sus manos puestas en su cabeza. Oh. Fluye Espíritu. Yo te que no María Saya. Yo no le la cama solo para de su ¡Vaya Espíritu Santo! ¡Habla Espíritu Santo! ¡Habla Espíritu! ¡Habla! ¡Recibe ahora la unción! ¡Recíbela! ¡Siente una buena soja! ¡Soma, reba, quina, reba, quina! ¡Reba, soma, reba, quina, reba, reba! ¡Recibe el conocimiento hoy de la reina! ¡Y la vaca, la soja! ¡Y la vaca, la sintimienta! ¡Y la reba, la soja! ¡Recibe el don de lengua! ¡Recibe el don de sabiduría! ¡Aleluya! Prepárate, mujer. No te puedo olvidar. Prepárate, varón. Espíritu de Dios, sigue tocando, sigue caminando en la eterna, sigue Espíritu Santo, con su sangre Espíritu. El Señor te ha unido con el Espíritu Santo. Demasiado. Prepárate, por favor. Prepárate tú que oras, te dice el Espíritu Santo, por favor. Despierta el don que te ha dado ella. Despiértalo más. ¡El amor!
Mira,
Dios Todopoderoso. Todo lo que hay en la vida de esta mujer hoy, ahora la va a soltar. Todo lo que hay en ella, hoy se va a romper. Como se rompió el Lázaro, la madre que tenía Lázaro, que Jesús dijo, suéltelo, no lo ve. Hoy te dice el Señor, y suelta. Todo daño psicológico que se olvida. Vamos, todo lo oro que se guardó en su corazón, en su mente. Ahora, lo suelta. Lo suelta. Lo suelta. Lo suelta. Lo suelta. Al pobre, demonio de tormento que atormentan a este hombre, al pobre le dice, todo demonio de tormento, de soledad, que le atormentan a él en su día, en su momento. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos! ¡Fuera! Y en el fondo lo demonios. ¡Al pobre! ¡Suelten este hombre! ¡Todo demonio de tormento que vienen a su mente atormentando! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suéltala! ¡Vomítalo! 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 ¡Vomita el dolor! ¡La tristeza! ¡Vomita la angustia!